Arrancamos con el hecho en Bolivia, con una temática en este programa bastante especializada en la industria farmacéutica. Y Josip Lino está con nosotros. Él es gerente general de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana. Pero ¿por qué tenemos esta entrevista con Josip? Justamente porque a través del Decreto Supremo 5040, el gobierno establece la creación de un laboratorio de industria farmacéutica boliviana. Y tratamos de encontrarle sentido desde acá del programa, ¿por qué competir contra una industria farmacéutica boliviana que está bastante fuerte, que es un ejemplo, diría yo, entre muchos países latinoamericanos, una industria farmacéutica que ya cruzó inclusive fronteras? En algún momento decía que qué lindo fue, no recuerdo el país en el cual estaba, pero ver una publicidad de Chaquitaps, por ejemplo. Algo boliviano. Entonces, nuestra industria farmacéutica es un orgullo para Bolivia, además es un orgullo con calidad. Y Josip, quiero que me comentes qué es Cifabol, a quiénes aglutina y cómo se encuentra la industria farmacéutica acá en nuestro país. Gracias, Pablo. Te agradezco la oportunidad de mostrar a nuestra industria en el lecho en Bolivia. Somos de los principales promotores del lecho en Bolivia. Y bueno, ¿qué es Cifabol? Cifabol es una cámara, una asociación de industrias creada precisamente para defender los intereses y los derechos que tenemos como industria farmacéutica boliviana. Asociamos a las principales industrias farmacéuticas, todas muy reconocidas, por supuesto, comprometidas con la salud de los bolivianos, que es nuestra primera y principal función. Y en base a esto, respetuosos de la normativa en vigencia, una normativa bastante exigente, cumplimos con buenas prácticas de manufactura, precisamente para darles a los bolivianos los medicamentos que merecen, medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Como tú muy bien lo decías, incluso algunos de nuestros productos, además de ser conocidos en el mercado, han trascendido fronteras, ¿no? Y es que también hemos asumido el reto de sacar productos nacionales y que nos conozcan a través de nuestros productos. En un sector tan complicado, de tanta ciencia, de tanta tecnología, como es la producción de medicamentos. Ustedes aglutinan a todos los laboratorios farmacéuticos del país, ¿verdad? A las principales industrias, Pablo. Somos 31 industrias, 23 que producen medicamentos de base química, como se denomina ahora, y 17 relacionados a Cifabol. Bueno, pero me imagino que industrias farmacéuticas existen muchas más, que de repente si quisieran acercarse, obviamente pueden hacerlo a la Cámara. Claro, muchos de los que ahora no están con Cifabol han sido miembros activos nuestros, ¿no? Por X o Z motivo han tomado una pausa de la relación gremial, pero nos mantenemos relacionados, ¿no? Ya que este sector somos pocos las industrias que competimos, y eso es bueno remarcarlo. Hay muchas empresas importadoras y además competimos contra el contrabando, que es un actor ilegítimo, pero en números va a ser interesante verlo, ¿no? Además peligroso. Claro, es alguien a quien no puedes controlar, no puedes medir, y es el que también te hace daño, ¿no? Ya decíamos, mata a las industrias. Exactamente. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que establece el Decreto Supremo 5040? Bueno, dispone la creación de esta empresa pública de medicamentos, IFAP, que se va a dedicar a producir todos los medicamentos de uso humano, y adicionalmente también producir ingredientes farmacéuticos activos, dispositivos médicos, y también en una de las plantas prevén la producción de envases. Es decir, va a ser un complejo industrial farmacéutico, como inicialmente ya lo habían planificado, que seguramente va a tomar todas las áreas productivas de este sector, incluidas estas de empresas relacionadas, que son los proveedores de materiales, de empaques, de envases, etcétera, ¿no? Es decir, quieren abarcar todo, ¿no? No solo, ojo, medicamentos de base química, que son los que nosotros producimos, sino también medicamentos de base natural, utilizando seguramente como insumos las plantas naturales que existen en el país. ¿Cuál es el argumento para crear esta industria? Bueno, hay un argumento bastante interesante. Toda la cadena en el país, ¿no? De forma privada. Y no tenemos una empresa, tenemos varias productoras de envase, productoras de absolutamente todo. Claro, tenemos cubierta toda la cadena productiva, por decirlo así. Hasta ¿no? la medicina naturista, ¿no? Claro, hay laboratorios industriales, hay laboratorios artesanales que se dedican a producir medicamentos de medicina natural. Pero este proyecto es bastante ambicioso,
es una inversión de casi 500 millones de dólares, bastante grande para nuestro país. Incluso me animo a pensar que es más grande que la industria del litio, lo cual llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque estás interviniendo en toda la cadena productiva. Y bueno, la consulta nuestra es, ¿dónde se articulan con nosotros? Porque cuando se lanzó este mensaje el 2019 de tener una industria, nosotros dijimos, los tenemos que complementar, porque no va a ser eficiente una industria que entre a suplir algo que ya existe. O sea, ¿para qué crear un competidor más en un mercado saturado? Mejor nos complementemos. El Estado, que tiene mayores capacidades, incluso económicas, invierta en producir lo que no se produce en el país. Hay una línea de productos que no se producen, y no se producen no porque no tengamos capacidad productiva, sino porque requiere grandes inversiones, requiere tecnología, requiere conocimiento. Y eso para nosotros como sector privado es difícil conseguirlo. Y en ese concepto de lo que es sustitución de importaciones, dijimos, muy bien podríamos entrar alineados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos sustitución de importaciones todos los días, pero para completar toda la idea necesitamos que alguien más haga lo que nosotros no hacemos. Y ese es uno de los principales argumentos que tiene el decreto, ¿no? ¿Qué es lo que no hace la industria farmacéutica privada? Lo que no hacemos, por estas dificultades que tenemos, son aquellos medicamentos de margen estrecho, como por ejemplo los medicamentos contra el cáncer, o los medicamentos como las hormonas, vacunas o retrovirales, que requieren bastante... Aquí Sigma en Cochabamba ha hecho retroviral, ¿no? Para el COVID. ¿O estaba sí, se hicieron antivirales. Lo que pasa es que los retrovirales tienen un campo específico que es, por ejemplo, ¿no? Para enfermos con VIH, ¿no? Que son también una forma de antivirales, pero con mucha especialidad. Son medicamentos muy complicados, ¿no? Pero 500 millones, Josip. Exacto, es un monto muy alto. Esa es mi pregunta. La inversión que tienen los laboratorios más importantes de Bolivia, ¿son 500 millones? No, es un número bastante grande para nosotros. Sumados, en un momento en el cual tenemos otras prioridades como país. Mira, en este mismo análisis que haces tú, cuando hablábamos de complementariedad con el gobierno en este proyecto en específico, decíamos, si van a destinar una cantidad de dinero a tener una industria farmacéutica, hablemos de una industria que pueda producir ingredientes farmacéuticos activos, que es la materia prima con la que nosotros trabajamos para hacer los medicamentos, y que durante la pandemia ha sido difícil de conseguirla. ¿Por qué? Porque China, India cierran fronteras y dejan de proveer. Entonces, ¿a quién acudir? Mira, esta realidad no solo es de Bolivia, es de todos los países de la región. Algunos han enfocado esta preocupación en tener industrias productoras de ingredientes farmacéuticos activos. Argentina, en agosto, ha inaugurado una planta que le va a permitir producir a la Argentina ingredientes farmacéuticos activos. Podríamos enfocarnos en eso. O Colombia. Colombia tiene también este tipo de experiencias, pero trabaja con la universidad. ¿Para qué? Para que formen profesionales en una industria público-privada y luego esos profesionales vayan a la industria privada, porque otro problema que se tiene en el país también es tener profesionales que se hayan formado para la industria farmacéutica, ¿no? Es un sector muy altamente tecnificado, entonces necesitamos tener este tipo de profesionales. Entonces, hay experiencias en el exterior que le hemos planteado al gobierno rescatar para reorientar este proyecto que se tiene como industria pública de medicamentos. Pero no estamos obteniendo todavía nosotros toda la información del proyecto, ¿no? Recientemente tuve una respuesta de la AGEMET, de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, donde no me facilitan la información, me pasan una copia del decreto. Yo mucho con el decreto no puedo hacer, ¿no? Solo puedo basarme en mucho en lo que habla, lo que dicen las autoridades, pero creo que se está generando una incertidumbre muy grande en nuestro sector y eso es complicado, ya lo hemos dicho, hay empleos detrás de nuestras industrias, son 11,000 empleos indirectos que se generan con la industria, 7,000 directos, estás hablando de alrededor de 18,000 familias que tienes relacionadas con este sector, ¿no? De manera directa o indirecta, que también seguramente se preguntan qué va a pasar de aquí en adelante. Y otro tema que también es importante comentarlo en este margen de la reactivación económica con la cual todos estamos comprometidos, frenamos las inversiones cuando damos este tipo de noticias al sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿Cómo vas a invertir en un país en el cual dentro de pronto vas a tener un competidor más, que es el Estado? ¿No? Entonces te genera una incertidumbre, te genera hasta zozobra de decir, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Y el gobierno de momento no nos está dando esas luces para decirnos, no se preocupen, lo vamos a hacer así, ustedes van a participar aquí. No tenemos esa claridad. Creo que eso nos ha obligado también a nosotros a salir a los medios de comunicación a preguntar cuál es el verdadero propósito de esta empresa pública. Se ha intentado tener acercamientos con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para que pueda explicar, además del costo de inversión, que me parece demasiado grande, pues estamos hablando de 500 millones de dólares, no de bolivianos. Sí. No, es una inversión bastante grande, ¿no? Hay acercamientos, hay la posibilidad de reunirnos los próximos días, pero yo creo que el gobierno tiene que dar señales más claras de lo que quiere realmente con este proyecto, ¿no? Hay algunos temas que nos preocupan, como el que nos desplacen, nos sustituyan, y bueno, hasta que no tengamos una claridad en esto, vamos a estar en estado de alerta. ¿Qué es lo peor que puede pasar con las industrias nacionales? Lo peor es que tengamos un competidor más en el mercado y este competidor entre a distorsionar lo que es realmente el mercado farmacéutico, ¿no? Ya se han tenido dificultades durante la pandemia, ya se han tenido dificultades post pandemia. Nosotros seguimos abasteciendo los medicamentos, doblando esfuerzos para que los bolivianos sigan accediendo a los medicamentos en términos de regularidad. Pero imagínate pasar todas estas dificultades, sumarle algo más, nos complica. Y precio justo. Nosotros consideramos que el precio de los medicamentos nacionales siempre ha sido accesible, ¿no? Pese a todos los costos que uno tiene que mucho producto nacional en tema de medicamentos. O sea, siempre te ofrecen las farmacias, ¿no? El medicamento más caro, que suele ser importado. Y luego los nacionales, y vas escalando, y tienes muy buenos resultados, ¿no? Pero no tienes resultados de igual forma con los, colombianos hindúes, por ejemplo. No hay. Mira, yo creo que algo importante es promocionar lo nuestro, ¿no? Y muchas veces la población no conoce que existe una producción nacional. Imagínate, en la prensa alguien decía, oh, por fin van a ver un paracetamol producido en Bolivia. Hace montones de años que producimos paracetamol. No una industria, ¿no? No lo sabía. Claro. ¿Cuántas industrias producen paracetamol en Bolivia? Fíjate, más de 10 industrias están con paracetamol desde hace años. Y te cuesta baratito y muy bueno. Claro, con la garantía de tener un medicamento producido en el país, con calidad, con seguridad, con eficacia, y con la posibilidad de que tú veas que se produce en el país. Es una garantía adicional que se da, ¿no? Nuestro lema siempre va a ser... Digo, lo importante de consumir lo nuestro es que tienes a quien reclamar. Claro, estamos aquí. Claro. Estamos aquí, ¿no? Si tú tienes alguna duda, puedes consultarnos. Hay líneas habilitadas de las industrias. Decir, quiero saber qué pasa con este medicamento, quiero saber para qué me sirve. Siempre se te va a dar la orientación. Es más, esto durante la pandemia se hizo así, ¿no? Había mucha gente que decía, ¿me va a servir este medicamento para COVID? Y llamaban a las industrias, les decíamos, no, es que tienes que seguir el cuadro de tratamiento, anda a tu médico, ¿no? Si te receta un medicamento, puedes adquirir el nacional. Es que hay esa garantía, como diríamos, hay ese soporte al consumidor de que puede acceder a la información porque las industrias están aquí. ¿Cuáles son las acciones que va a llevar Sifavol a partir de este momento? Hemos mandado notas al presidente del Estado, hemos mandado notas al ministro de Desarrollo Productivo, notas a la ministra de Salud, para buscar un espacio en el cual podamos sentarnos, tener mayor claridad de lo que es este proyecto y ver si es que es posible reorientarlo en una complementariedad productiva. Y estamos esperando a tener esa reunión los próximos días y en función de esa reunión ver cuál es el paso siguiente. Muy bien, esperemos que el gobierno pueda reaccionar de esa forma proactiva a lo que significa el crecimiento de la industria farmacéutica y no una forma, no sé cuál sería el término, pero no es la correcta ir a competir, sino más bien ir a complementar. Y eso es lo que necesita el país, industrias complementarias. Estamos en esa era de la complementariedad, ya no de la competencia. Me apena mucho que se esté dando este tipo de situaciones, pero también guardo fe en que logren llegar a un buen acuerdo. No, claro que sí, Pablo. Más bien, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante difundir este tipo de información a la población, Correcto. También al sector industrial, para que logremos sinergias
y podamos avanzar en esto, ¿no? Pese a cualquier anuncio que el gobierno haga, nosotros como industrias vamos a seguir cumpliendo nuestra misión. Es que es un compromiso con la población, ¿no? Más allá de ser sector privado, de cualquier prejuicio que tengan respecto a nosotros, creo que nosotros tenemos esta misión y la vamos a seguir cumpliendo. Esperemos que el gobierno abra los espacios, reflexione, y como le hemos ofrecido, trabajar con ellos en lo que corresponda, ¿no? Transmitirles nuestras experiencias, nuestro conocimiento, para que si se da una producción de aquellos productos que no producimos, pues nosotros también seamos parte. Exactamente. Un abrazo, Josip, y el mayor de los éxitos. Gracias, querido Pablo. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.